El verdadero cristiano no necesita congregarse en templos hechos por mano de hombre. Analicemos la forma en que los cristianos del siglo I se congregaban. La iglesia en casa. Creemos que la verdadera iglesia, congregación, fundada por Yahshua y sus apóstoles, no depende de templos de piedras hechos por manos humanas, ya que el Nuevo Testamento testifica que Dios no habita en templos construidos por hombres. Lo dijo el apóstol Pablo. Hechos 17 versos 22 al 29. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos construidos por la mano del hombre, ni es servido de manos humanas, como si necesitase algo, y también lo dice el discípulo Esteban. El Dios Altísimo, no vive en templos hechos por la mano de los hombres. Esto se debe a que el mismo creyente, es templo del Espíritu de Dios, es decir, es una iglesia en sí mismo, como lo dice en 1 Corintios 3 verso 16. En el Antiguo Testamento, el Tanaj, Dios mostraba su presencia en el tabernáculo, luego en el templo de Salomón y por último en el templo que gobernaban los fariseos y maestros de la ley. Eso era una simple sombra, del verdadero templo que Dios iba a levantar a través de Yahshua, es por esto que Yahshua decía, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Yahshua decía esto del templo de su propio cuerpo, Juan 2 verso 19 al 22. La iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Yahshua, esto quiere decir que tiene vida, y está formada por muchos órganos y miembros que se necesitan unos a otros. La iglesia no es una institución muerta y meramente administrativa, sino un organismo con todas las características de un ser vivo. Nace, crece, se alimenta, se educa, se desarrolla integralmente, se multiplica, sirve a la sociedad en que vive, etc. Cada uno de nosotros somos la iglesia del cual Yahshua es la cabeza. 1 Corintios 12 verso 12 al 14. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Yahshua. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La iglesia comenzó en una casa. Jesucristo dijo las siguientes palabras. Mateo 18 verso 20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Siempre la obra empieza en un hogar. Mateo 10 verso 11. Cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea, busquen alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan de allí. Así comienza la iglesia en una ciudad. La Biblia nos habla en Hechos 2 verso 2, que el Espíritu Santo llegó a la iglesia por primera vez en una casa. Dice que el sonido fue como de un viento recio, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Las asambleas se hacían en las casas, ya que en el templo se llevaba a cabo el culto judío. Noten en Hechos 8 verso 3, que Saulo de Tarso asolaba la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba a la cárcel. Noten que el texto dice que, entraba de casa en casa sacando a los cristianos, no dice, de templo en templo. Filemón, discípulo de la ciudad de Colosas, recibió una carta del apóstol Pablo donde Pablo envía saludos, a la iglesia que está en tu casa, vamos a leerlo. Filemón 1 verso 2, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto significa que en casa de Filemón se reunía toda una iglesia. Se ratifica con el caso de Ninfas de Colosas donde existe la iglesia en casa, Colosenses 4 verso 15, vamos a leerlo, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Otro caso notable es el del matrimonio de Priscila y Aquila, de la iglesia de Roma, luego trasladados a Éfeso, habla de la congregación que se reúne en su casa, vamos a leerlo. 1 Corintios 16 verso 19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Por lo tanto,
Los primeros cristianos nunca se afanaron por establecer las reuniones cristianas en templos lujosos, al estilo pagano como vemos hoy en el medio católico. Quiero aclarar esta palabra: católico quiere decir universal, o sea, cualquiera que se llame Iglesia Universal está declarando que es católico y es parte de las costumbres de la Iglesia Católica en su liderazgo piramidal. Si no lo cree, busque el significado de la palabra católico en cualquier diccionario. El ejemplo más claro de la iglesia en la casa, lo vemos cuando el apóstol Pablo llegó a Roma. Pablo se quedó instalado en una casa alquilada por más de 2 años, y allí hizo una congregación. Vamos a leer los pasajes bíblicos que está en Hechos 28 versos 30 al 31. Y Pablo permaneció 2 años en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Si Pablo hubiera necesitado de algún templo, para formar una iglesia o congregación, sin ninguna duda todas esas personas que venían a su casa en Roma, le hubieran entregado todo lo necesario para que obtuviera una propiedad, pero él no lo quiso así. En este punto es bueno aclarar que no nos oponemos a que un grupo de hermanos en Cristo se reúnan en algún local modesto. Pero ese local debe de pertenecer a algún hermano en la fe que lo entregue gratuitamente para formar una congregación, ya que en el Nuevo Testamento nunca vamos a encontrar que los cristianos se sacrificaran para mantener algún local, o sitio de reunión, ya que la verdadera ofrenda del cristiano se usaba exclusivamente para ayudar a los hermanos en la fe, que estuvieran pasando por momentos difíciles y para ayudar a aquellos hermanos evangelistas que andaban de lugar en lugar predicando el Evangelio de la gracia. En todos los templos generalmente hacen actividades, show, convenciones, conciertos, con el objeto de reunir dinero. Siempre el dinero parece tener más poder que Dios. Es por esto que la expresión de Filemón 2, la iglesia que está en tu casa, debe llevarnos a discernir cuán diferente es esta enseñanza, de lo que vemos hoy aplicado como regla general. Los primeros cristianos, se llamaban entre sí simplemente hermanas o hermanos, y se reunían en salas sencillas, en los hogares, al aire libre o en cualquier lugar. Ellos no necesitaban ostentosas iglesias, ya que ellos mismos eran el templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Tampoco necesitaban representantes ante Dios como en el Antiguo Testamento, donde el sumo sacerdote era el intermediario entre Dios y el pueblo. Hoy Dios está representado a través de Yahshua en cada uno de nosotros, y Él siempre está presente. Los cristianos primitivos tampoco se vestían de forma diferente que el resto del pueblo, y entre ellos no habían superiores ni subalternos. No había separaciones entre el simple hermano y el pastor. Los apóstoles instituyeron a ciertos cristianos como dirigentes y pastores simplemente para guiar, enseñar, disciplinar a los santos, no para que estos se convirtieran en una especie de gobernantes del pueblo cristiano. Yahshua tampoco enseñó un complicado sistema de dogmas y sacramentos, sino que su mensaje fue simple: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepentíos y convertíos. Creemos que la cabeza de la iglesia es Yahshua, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Yahshua es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. La cabeza de la iglesia es Yahshua, no el pastor, ni un obispo, ni el presidente, ni el consejo de iglesia, ni un profeta, ni el apóstol del concilio tal, cualesquiera sean los nombres o títulos que usen. Es muy interesante notar que en las congregaciones cristianas de la actualidad, existen dictadores espirituales, los cuales obligan a los miembros a someterse a normas, estatutos, dogmas y credos que nada tienen que ver con las enseñanzas de Yahshua y sus apóstoles. De este modo los miembros quedan sujetos a las ordenanzas humanas de quienes dirigen estos megatemplos y corporaciones. De este modo el pastor, apóstol, líder, profeta, ungido, obispo, queda como la máxima autoridad de la congregación, desplazando el lugar de Yahshua. Bueno hermanos, la palabra nos dice lo siguiente en 2 de Tesalonicenses 2 verso 15. Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra. Vemos en estos pasajes que es una orden bíblica seguir, conocer, estudiar y retener exclusivamente las enseñanzas de Yahshua a través de los apóstoles. Es precisamente lo que hacían en la iglesia del siglo I. Leámoslo en Hechos 2 verso 41 y 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No podemos tomar las doctrinas a la ligera. Observen lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 4 verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque, a los líderes de hoy, les interesa tanto de que se esté congregando constantemente, para recaudar ofrendas y diezmos, de las cuales nunca han rendido cuenta a la congregación. Porque tanto énfasis, en abrir más templos y adquirir propiedades, supuestamente para la obra, por un tema de poder, y porque ante el gobierno los encargados de administrar los dineros y propiedades son ellos mismos como presidente, secretario y tesorero de dichas corporaciones. Porque han rehusado darles todo el consejo de las Escrituras, para manejar a nuestros hermanos y hacerlos dependientes de ellos. El permanecer en estos ministerios, hace que usted viva una vida doble, donde es cristiano solamente en el templo, pero llegando a casa y durante la semana es un mundano más, sin testimonio, donde en su casa ya no se ora, no se escudriña y hay una vida totalmente distinta a la que aparenta en el templo. Querido hermano, si usted se encuentra en este tipo de congregaciones, ministerios o corporaciones, escape de ahí, y busque tener un verdadero encuentro con su Señor Yahshua. Tenemos muchos ejemplos de hombre de Dios, que tuvieron un convertimiento tanto en casas, como en el camino, como es el caso del apóstol Pablo. Escape de la religiosidad, experimente buscando de Dios en su casa, con sus familiares, vecinos, y así extender el reino de Yahshua en esta tierra. Bueno, mis hermanos, cualquier consulta que quieran hacer aquí les dejo un correo, ahí podrán hacer sus consultas. El correo es lo que muchos quieren oír @gmail.com. Y será hasta la próxima.